buenas amigos, hoy es nuestro tercer día de cuarentena en mi pueblo y también el segundo día de Año Nuevo. Y como podéis ver, hay muy poca gente en la calle. Ya os dijimos en el anterior vídeo que estos días de las fiestas suelen ser muy tranquilos, pero esto no es lo habitual. Cada día va aumentando la cantidad de contagiados y fallecidos y yo creo que en términos estadísticos no son números muy alarmantes, pero se nota que la gente está asustada. Aunque algunos no, ya veréis. 你们对这个病毒怕不怕？我们不怕，不怕。你觉得这个会比非典更严重吗？应该现在从病理上来讲，它是没有非典严重的，但是现在传播的速度好像还比较快。如果你们想告诉国外的人们的话，他们需不需要担心，还是你们需要有什么？ Please don't worry about the virus. We have the government, we have the local people, we have the hospitals. So don't worry about anything. 谢谢。问一下，你们觉得怕不怕这个病毒？现在不怕，不怕。不怕。你们觉得比非典更严重吗？会？我们觉得这个程度应该差不多，不用担心，不用担心。现在放平，相信国家，相信政府。作为普通老百姓能做的就尽量做好，配合政府的工作，这就是我们该做的。不怕。觉得和非典相比的话，会不会比非典更严重？找不到，一切听政府安排嘛。你们如果相对外国人，就是外国人现在有这个担心，那外国也有那种案例，就是像你们想对他们说什么？ 不要怕，不要怕，你们政府那么安排就那么听就完了。就是戴口罩，然后在家里尽量少出门，因为我们现在也是这样防范的。这个病毒，我不怕，应该不会。应该不会啊？为什么觉得应该不会啊？因为他政府防御的好噻，肯定不会噻。我们相信外国政府也和中国政府一样，把这个病老百姓。 Hoy le ha dicho que si no nos poníamos las máscaras no había vídeo y a punto ha estado de quedarse en casa, ¿eh? Pero es que si nosotros nos vamos a contagiar solo por salir así, con la mascarilla puesta y siempre manteniendo la distancia con la gente al hablar, una de dos, o seríamos personas con muy mala suerte o estamos ante un brote apocalíptico. Yo me siento optimista y quiero pensar que al final todo se va a quedar en un mal susto, pero también estoy a favor de ponerse en la peor situación en cuanto a medidas de seguridad. Fijaos a quién tenemos ahí, el señor de las palomitas que os enseñamos en el vídeo sobre la pobreza. No sé si le va muy bien el negocio, es que esto es el centro, debería haber mucha más gente. Bueno, allá atrás tenéis el KFC del pueblo de Lele, es uno de los lugares más internacionales de la localidad y aquí normalmente siempre hay un montón de gente, pero hoy además de que está cerrado, pues ya veis, ni un alma. ¿Hasta qué punto existe una verdadera amenaza para la salud de los chinos en su conjunto? Eso no lo sabemos de momento, pero como nos gusta decir a los sociólogos, citando el teorema de Thomas, si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Y por eso nosotros insistimos, siempre hay que mantener la calma y no caer en el sensacionalismo o el alarmismo, porque puede hacer que mucha gente tome decisiones erróneas. En cuanto al origen de este virus, parece que es un coronavirus procedente de murciélagos. Pero no es verdad que la gente en China coma murciélagos como si nada. De hecho, están circulando imágenes del vídeo de una chica china comiendo una especie de sopa de murciélago, pero este vídeo no ha sido grabado en China, sino en una isla del Pacífico, más concretamente en la República de Palau, y parece que se trata de una especialidad local. Lo digo porque mucha gente está haciendo un uso bastante cuestionable de estas imágenes con ciertos tintes de incitación al odio, y yo creo que esto está totalmente fuera de lugar en estos momentos. Nosotros nunca habíamos visto ni oído de gente que comience estos animales, pero puede llegar a pasar debido a costumbres o circunstancias locales, porque este es un país enorme y complejísimo. Estos están aquí jugando todo el año, ya se puede acabar el mundo que aquí seguirán. El problema que tenemos con este virus, según nos han informado aquí en China, es que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo de contagioso es, aunque se ha estimado que tiene un periodo de incubación de hasta 2 semanas. De ahí que hayan tomado medidas tan drásticas, pero hasta cierto punto razonables, de poner en cuarentena localidades como la nuestra. Pero bueno, de momento esto no es el escenario de una película apocalíptica. Aunque la mayoría de servicios y comercios están cerrados, todavía se puede comprar comida, se puede hacer la compra, vamos. De hecho, como es costumbre, la mayoría ya llenó la despensa antes de que llegase el Año Nuevo chino. Y aunque de vez en cuando se ven
coches de la policía o del gobierno circulando y emitiendo mensajes sobre las medidas de precaución, se puede andar por la calle tranquilamente, no hay toque de queda y aparte de la falta de gente, nada que llame excesivamente la atención, de momento. Ahora bien, ya os dijimos en el vídeo anterior que nosotros podemos circular con el coche dentro del pueblo, pero no podemos salir de él. ¿Y cómo son estos bloqueos de las carreteras por cuarentena? Pues nosotros no hemos ido a grabarlos porque seguro que a mí me harían un montón de preguntas. Pero en internet circulan unas cuantas fotos con las que os podéis hacer una idea. Y ya sé que muchos medios han enseñado imágenes de estaciones de tren cerradas y custodiadas por un montón de policías, pero fuera de las zonas más delicadas para el control de la cuarentena, no me parece que haya una presencia llamativa de las fuerzas del orden, aunque después os contaremos lo que nos ha pasado cuando la policía nos ha visto grabando por la calle. Ayer nos enteramos de que van a construir otro hospital de emergencia en Wuhan. Se supone que lo van a terminar en 2 semanas y tendrá capacidad para más de 1000 personas. Pero conviene recordar que esta no es la primera vez que se toman medidas de este tipo, porque en la crisis del SARS también se construyeron estos hospitales en Pekín. Y además estamos hablando de ciudades de más de 10 millones de habitantes. Es que a veces se nos olvida un poco la escala que tienen las cosas en China. Otra cosa curiosa de esta crisis es que se ha producido una enorme inyección de dinero, pero parece que hay dificultades para abastecerse de ciertos productos. Por ejemplo, en muchos sitios se han agotado las prendas protectoras para los médicos. Son las 5 de la tarde y pese a que es el año nuevo, tendría que haber bastante más ajetreo de gente retirándose a casa a cenar. Pero aparte de esa persona que veis ahí al fondo detrás de mí, no se ve una alma. Es el día perfecto para que los tímidos vayan al sex shop del barrio. Pero no sé yo si la gente estará pensando ahora en ese tipo de cosas. Soy el único que hay en la calle. Una sensación muy rara en este país. Bueno, hoy las autoridades del pueblo han anunciado que hay 6 casos sospechosos de contagio y han aumentado las medidas de seguridad recomendando salir de casa lo menos posible. Pero quería enseñaros cómo están las calles, aunque eso sí, por si acaso no voy a entrevistar a nadie. Igual que ayer, las tiendas están abiertas y parece que hay suministros. De todos modos, todavía se ven personas que van sin máscara por la calle. Esta es la entrada al centro comercial y ya veis que hay muy poquita gente. Además me han dicho que dentro hay un medidor de temperatura para ver si tienes fiebre. Bueno, nos lo ha dicho la madre de Lele, que ha estado esta mañana y por cierto es su cumpleaños hoy. No va a ser un cumpleaños muy feliz, pero bueno, haremos lo que podamos. Ahora mismo en las redes sociales la gente está bastante enfadada con las autoridades de Wuhan. La gente piensa que al principio de la crisis se hizo una muy mala gestión y que no hubo transparencia. Y no descartaría que más de un alto cargo pierda su silla. Pero la gente también está muy enfadada con los ciudadanos de Wuhan, porque la madrugada del 23 de enero las autoridades de la ciudad anunciaron que la mañana siguiente iban a ponerla en cuarentena y mucha gente aprovechó para escapar. O sea, ya veis que en algunas circunstancias informar a la ciudadanía sobre según qué situaciones también puede tener efectos no deseados. ¿Se debería permitir la proliferación de rumores o de información verídica pero alarmante para la población en circunstancias como esta? Yo la verdad es que no lo sé, no lo tengo nada claro. Desde mi humilde punto de vista, lo mejor ahora es dejar que los científicos hagan su trabajo en las mejores condiciones posibles y dejar que hablen ellos y no tanto los políticos o los periodistas sensacionalistas. Ahora bien, aunque los líderes de Wuhan viven un muy mal momento, los máximos responsables de la provincia vecina de Henan están petándolo en las redes sociales por su forma de tratar la situación, porque han sido muy drásticos a la hora de advertir sobre la presencia de gente proveniente de Wuhan y además en algunas zonas han utilizado un tono muy cómico para advertir sobre las medidas de seguridad. Por ejemplo, hay un vídeo que ha hecho bastante gracia por aquí de un líder municipal gritando por el sistema de megafonía y diciendo cosas como: no salgáis a la calle para que veamos lo guapos que sois, no tengáis tanta confianza en vosotros mismos. Y bueno, ya sé que con la traducción se pierde la gracia, pero aquí ha sonado muy divertido, la verdad. Bien, ya ha pasado un día más y hoy tenemos un caso confirmado de contagio y otros 14 sospechosos, pero la verdad es que se aprecia más gente por la calle. Hemos estado en la farmacia y he hablado con los que traen el material sanitario y me han dicho: uy, hoy hay más gente en la calle de lo que debería.
Ya veis que seguimos teniendo un montón de comida en las tiendas de alimentación. Y algunos diréis, pero ¿cómo puede ser si hemos visto imágenes de ciudades en las que se ha agotado todo? Pues puede ser perfectamente, porque China es un país muy grande y la gente no se comporta igual en todas partes. Pero como esta es una zona bastante afectada por el foco de infección, mucha gente tiene miedo de ir a estos lugares, a los supermercados o a las tiendas, porque creen que son lugares en los que te puedes contagiar. Por cierto, ayer cuando íbamos grabando por la calle, justo en la zona donde hicimos una de las entrevistas, nos paró la policía. Y en cuanto los vimos dijimos, ya está, nos van a decir que nada de grabar. Pero no, nos dijeron que no saliésemos del pueblo y ya está. Y estábamos ahí con las cámaras y todo, o sea, nos dejaron continuar con el trabajo sin ningún problema. Y hoy por la mañana nos ha dicho la madre de Lele que habían llamado de comisaría y que querían hablar con nosotros. Y hemos pensado, ya está, ahora sí que sí, nos van a decir que dejemos de emitir. Pero no, me han pedido los datos por si acaso, porque yo no soy residente habitual de esta provincia y querían tener mi información como extranjero que soy por si la cosa se complica o por si en algún momento dado las autoridades de mi país necesitan esa información. Así que de momento ya veis, a nosotros nos están dejando mostraros cómo está la situación sin ninguna traba. Obviamente si voy al hospital del pueblo a lo mejor no me dejan grabar y si hay policías en la puerta es posible que me digan que me vaya, pero por lo demás ya veis, podéis juzgar vosotros mismos. Por eso yo aquí no estoy tan preocupado, la verdad. Es posible que luego la situación empeore, eso no lo sabe nadie, pero de momento estoy tranquilo y prefiero mantenerme optimista. Y eso, si queréis que sigamos informando sobre la situación, ya sabéis, podéis suscribiros, darle un me gusta al vídeo y nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta luego!